Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy estamos con Jofre Montoto, lista de seguridad contra terrorismo y yihadismo, y vamos a hablar de un tema que viene haciéndose más y más relevante en los últimos años, y este es el yihadismo en Europa. Jofre, bienvenido. Hola, buenas tardes. Yihad es una palabra bastante usada, pero varias veces no es 100% entendida por quienes la usan. ¿Nos puedes definir qué es yihad? Bueno, yihad tiene diferentes acepciones, dependiendo casi que de la época histórica y también de la ideología o del uso que se le quiera dar. La yihad significa esfuerzo. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, no significa guerra santa, este podría ser uno de sus significados, pero significa esfuerzo. Y en principio es el esfuerzo que tiene que hacer todo buen musulmán para ser un buen musulmán exactamente, ¿no? Es decir, ese esfuerzo interior para luchar pues contra las tentaciones, para cumplir con los mandatos de la religión, etcétera. Esto sería la yihad mayor, esta cuestión interior. Y la yihad menor sería el esfuerzo para defender el Islam. Defender el Islam, defender a la UMA, que es la comunidad islámica, y bueno, que es un concepto religioso que ha sido lógicamente manipulado a lo largo de los siglos. Muchos gobernantes, cuando han necesitado desencadenar un conflicto, pues han hecho una llamada a la yihad. Y actualmente, bueno, eso es utilizado por esta ideología moderna, como es el yihadismo, para atacar a cualquiera que ellos decidan, sea musulmán, porque ellos pueden creer que no es un buen musulmán, o sea cualquier miembro de otra religión, cristiano, judío, etcétera, etcétera. ¿Cuándo llega el yihadismo a Europa por primera vez y cómo se ve esa primera versión de yihad en el continente europeo? Bueno, el yihadismo, como la ideología que entendemos hoy en día, llega con la preparación, llega en la posguerra de Afganistán contra los soviéticos. Allí es cuando más o menos surge la ideología y se va extendiendo. Y los llamados Afgan alumni, aquellos árabes o musulmanes que han pasado por Afganistán, tienen experiencia en combate, en clandestinidad, etcétera, vuelven a sus países de origen. En algunos casos no pueden volver porque serían perseguidos y muchos se instalan en Europa. Por ejemplo, en Londres, en Francia, en Bosnia, luego también encontraremos, e incluso en España. Y a partir de estos afganos, a los que se les llama los afganos, se constituye la red global de Al-Qaeda. En España, por ejemplo, la dirigen dos sirios, uno de ellos de nombre muy conocido, Mustafa Sedmarian, sospechoso de haber participado en un atentado en el año 85 contra un restaurante cercano a una base americana en Madrid, en Torrejón de Ardoz, y el jefe de la célula de Al-Qaeda en España, Abu Dada, que es sirio también, y que es una persona que participa en las reuniones previas a los ataques del 11S en una localidad que está a unos 100 kilómetros de Barcelona, que se llama Salou, muy, muy turística. Y bueno, está claro que si para un atentado de estas características te reúnes en un sitio es porque ese sitio lo consideras seguro. A partir de ahí, pues ya te digo, el yihadismo se extendió por toda Europa en esta primera red de Al-Qaeda, en la que también había pues el grupo islámico armado, el grupo salafista para la predicación y el combate, grupos en Bosnia, etcétera. Y luego ya ha habido una segunda y tercera generación de jóvenes que ya se han unido a la ideología más que a organizaciones concretas, a menudo en propaganda online, otras veces en radicalización en cárceles, y a partir de ahí llegó y bueno, y aquí lo tenemos por desgracia. Como dijiste, llegó más o menos en la década de los 90, el yihad a Europa se hizo real. Pero este fenómeno sufre un tremendo incremento con la subida del Estado Islámico en Siria en el contexto de la guerra civil en ese país que inició en el año 2011. ¿Por qué la llegada del Estado Islámico causa un incremento tan dramático en el involucramiento de europeos con grupos islamistas yihadistas? Sí, a ver, previo al surgimiento de Estado Islámico, que no deja de ser una escisión de Al-Qaeda, una escisión radical en el método, no en los fines, hay la guerra de Irak. La segunda invasión de Irak, mejor dicho, la segunda guerra del Golfo e invasión de Irak, provoca una radicalización en toda la zona y en muchos musulmanes. Lo ven como una agresión hacia un país musulmán.
Realmente, bueno, las famosas armas de destrucción masiva no aparecen, no existían, fueron un invento, una excusa, ¿no? Para atacar el país y lo que quedó y queda es un país absolutamente devastado. De ahí surgirá, como decía, por un lado radical islámico, y lo que hace Estado Islámico son una serie de cosas o de pasos que tienen mucho éxito. El primero es que consigue, por decirlo así, liberar, controlar zonas en las que el Estado sirio o el Estado iraquí desaparece, no tiene presencia, y ellos crean este embrión de Estado Islámico tal y como ellos lo entienden. Esto es una primera parte, esto da sensación de poder y de capacidad de vencer. La capacidad que tiene esta sensación de que se está ganando en cualquier conflicto armado es muy, muy elevada. Luego tenemos la cuestión de la propaganda, cómo la trabajan. Ellos tienen muy claro sus objetivos, tienen muy claro a quién quieren llegar y quieren llegar a jóvenes. Y ellos desarrollan una propaganda que se aleja de la propaganda tradicional de un señor con barba recitando el Corán o cosas por el estilo, dando sermones, y crean estas imágenes de propaganda como videojuegos en los que el joven, que realmente, como cualquier adolescente hoy en día, juega a videojuegos, pues esto lo hace como miembro del Estado Islámico, con una música de fondo muy atrayente y en la que le están diciendo a este adolescente, tú puedes ser más de lo que eres. Hay que recordar que en Europa muchas de las comunidades musulmanas son comunidades de primera y segunda generación, a menudo ocupan los estratos más bajos de la sociedad, hay que decirlo así, inmigrantes con las peores calificaciones laborales, peores condiciones, que viven en los peores barrios, esto es una realidad en muchos casos, y entonces un joven que se ve en esta realidad es fácilmente manipulable, sobre todo si la propaganda está bien hecha. Y esa propaganda estaba muy bien hecha y entonces se daban pues estos dos vectores, ¿no? El vector parece que podemos ganar o estamos ganando y el vector tú no eres nadie en este país, no eres nadie como español, no eres nadie como francés, no eres nadie como belga, pero eres alguien como musulmán. Y para ser además alguien especial como musulmán, tú te puedes convertir en un soldado del califato. Y eso es lo que hizo que muchos jóvenes se sintieron atraídos por el mensaje, chicos y chicas. La cantidad de mujeres, como sabemos hoy en día, que se sintieron atraídas y se escaparon de casa para unirse a Estado Islámico, algunas con más suerte que otras, algunas directamente pasaron a ser prácticamente esclavas sexuales, otras llegaron, las casaron con el primero que quisieron. Para tener una función estrictamente reproductiva había que tener más musulmanes y por tanto quedaban absolutamente sin ningún tipo de libertad, pero aún así hay muchas que aceptaban esta situación y la encontraban positiva. Y esto es otro mensaje, otra realidad que como occidentales debemos analizar, ¿no? ¿Cómo es posible que mujeres que tienen toda la vida por delante, todas las libertades, su capacidad de elección, pues deciden abandonarlo todo para unirse a un embrión de Estado que, conociendo su ideología, ellas mucho no podían esperar de él? Por tanto, bueno, estamos en una situación ahora de relativa calma, gracias a la práctica desaparición de Estado Islámico. Ahora, con la situación de nuevo en Siria, vamos a ver cómo evoluciona. Pero, en todo caso, una situación, podríamos decir, de tensa espera, a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Quiero que entremos un poco más a fondo a todo esto que acabas de hablar y para eso quiero dividir en dos este involucramiento con el Estado Islámico y con otros grupos yihadistas. Por un lado, la cantidad de europeos que lo dejaron todo para ir a Siria e Irak para enlistarse en las filas del nuevo califato del Estado Islámico que se proclamó en el 2014. Y por el otro lado, la cantidad de ataques terroristas hechos por estos grupos en territorio europeo. Entonces, si te parece bien, empecemos con los europeos que se fueron a enlistar a las filas del Estado Islámico. Según reportes de la Cruz Roja, aproximadamente 3.850 de los 20.000 extranjeros que llegaron al Estado Islámico en el 2014 llegaron de Europa. ¿Quiénes son estos europeos? Bueno, la inmensa mayoría son jóvenes de menos de 25 años que se van a la aventura, se creen la propaganda y van. Tenemos algunos casos de gente más mayor, hombres y mujeres, en algún caso incluso algún hombre con hijos, que lo abandona todo, pero en general es gente muy joven que se siente atraída por este mensaje y se lanzan a esta, bueno, yo me atrevo a calificarla de aventura, ¿no? En algunos casos es gente con problemas personales, que pasan de ser seguidores de bandas de heavy metal a chicas, por ejemplo, a ir tapadas completamente y a tener
visión religiosa ultraconservadora. Y en otro caso son chicos, en algunos casos problemáticos, en otros no. Gente con trabajo, que estudia, que tiene sus amigos, sus relaciones, pero que de algún modo es convencido por esta propaganda y tienen la capacidad también, no hay que olvidar, de, sobre todo a través de redes sociales, contactar con alguien que les facilita la forma de ir hasta Siria, normalmente a través de Turquía. Esto en un principio las autoridades no lo controlan, pero cuando empiezan a aparecer casos, pues bueno, se empieza a controlar y por tanto se puede detener o se pueden evitar algunos viajes. ¿La mayoría son musulmanes o hay una mezcla? La inmensa mayoría son musulmanes. Hay algunos conversos. Hay un caso bastante conocido de una enfermera británica de 30 y tantos años, pero la inmensa mayoría son jóvenes musulmanes y algunos conversos. En algunos casos también jóvenes musulmanes con una crisis de identidad importante, pero en otros sencillamente jóvenes musulmanes, normalmente con trabajo, algunos con trabajos muy precarios, es verdad, y en este caso uno entiende que, bueno, puedan caer más en la tentación de que si te prometen trabajo, te prometen que serás alguien, te prometen una mujer, una familia, etcétera, pues te dejes convencer, pero en otros son adolescentes normales, con todo lo complicada que sería definir esta palabra, ¿no? Con vidas más o menos normales, corrientes, como sus vecinos, pero que deciden dar este paso. Y aquí es donde está un poco la clave, ¿no? ¿Por qué decide este hacerlo y el de al lado no? Los que nos dedicamos a estudiar esto, es el punto al que nos gustaría llegar. Lo que pasa es que es prácticamente imposible, ¿no? ¿Por qué este sí y el de al lado? Nos hablaste un poco de las técnicas que usaba el Estado Islámico para atraer a estos jóvenes, con el tema de los videojuegos que mencionaste. ¿Hay otras técnicas que usaron? Sí, con las chicas sobre todo, el prometerles un marido que es un buen musulmán. Esto es, bueno, en chats de Telegram o en determinadas páginas de Facebook, sobre todo al principio, antes de que las autoridades, servicios de inteligencia, etcétera, empezasen a controlarlo bien. Parece mentira, porque realmente desde un punto de vista occidental de alguien como yo, que vive en una ciudad como Barcelona, con todas las libertades que tenemos aquí, posibilidades, etcétera, y cuando digo Barcelona, esto vale para Madrid, París, Londres, etcétera, para cualquier, yo me atrevería a decir, zona europea. A las chicas se las captaban a través de chicos que, bueno, de algún modo se hacían sus novios online, y que las esperaban en Siria como soldados del califato. Y parece mentira, pero hay algunas decenas de chicas, adolescentes, en algún caso ya no adolescentes, sino ya con edad universitaria o incluso mayores, que son captadas de este modo, con un novio online que les dice lo que tienen que hacer para llegar hasta Siria y lo hacen. Viajan hasta Turquía, viajan además con itinerarios distintos por si las siguen, con unas medidas de seguridad determinadas, con algún contacto por el camino, y que acaban pasando la frontera entre Turquía y Siria con alguien que, lógicamente, es un experto en esto y ya las está esperando para poder hacer el paso. ¿Por qué ISIS eligió Europa como uno de los blancos de reclutamiento? Bueno, en Europa desde hace unas décadas hay una creciente población musulmana y lógicamente pues ellos van a pescar en, bueno, allí donde pueden tener más seguidores. Y, ¿no? Por ejemplo, en España, todo el litoral mediterráneo, por cuestiones demográficas, por cuestiones laborales, es donde más comunidades de origen musulmán hay y por tanto es también donde más células se han detenido y donde, bueno, y de donde más gente ha salido para irse a unir a Estado Islámico. Esto mismo pasa en determinadas ciudades de Francia, Toulouse, París, Lyon o en Bélgica, ¿no? En el famoso barrio de Molenbeek, así como en algunos barrios de distintas ciudades inglesas o del Reino Unido. Ellos, claro, van a pescar donde hay seguidores. ¿Y qué buscan? Pues estos barrios un poco marginales, jóvenes un poco marginales, en edad manipulable, que hayan podido padecer frustraciones, racismo, etcétera, situaciones de las que se puede aprovechar un buen propagandista para decirles, ves, allí nunca vas a estar bien, nunca te van a aceptar, nunca vas a tener un buen trabajo, nunca vas a tener una mujer, nunca podrás desarrollarte como musulmán en estas sociedades, y a partir de ahí, pues los convencen para ir a un sitio donde ellos serán alguien, ¿no? Aquí nunca vas a ser nada y allí sí que serás alguien. Y bueno, Occidente pues es su objetivo también. Ahí, por tanto, pues bueno, si a algunos les interesa llevárselos y a otros les interesa que atenten en Europa. Y por tanto, pues bueno, hacia estas tierras centran su atención. Como dijiste, el Estado Islámico ya no tiene el territorio que tenía en el califato cuando se proclamó el califato en el 2014.
Alrededor del 2017, el califato de ISIS ya casi que no tenía territorio. Estas personas empezaron a volver a Europa. Sí, algunas sí. Bueno, sabemos de los campos de refugiados, sobre todo a través de algunos reportajes de las mujeres de ISIS, las mujeres de Estado Islámico, que quieren volver a sus países de origen, pero en muchos casos no son aceptadas, porque, bueno, porque los informes de inteligencia dicen que no se han derradicalizado realmente. Aquí en Cataluña, en la región de Barcelona, tenemos un par de casos en pueblecitos relativamente pequeños, relativamente aislados, de un par de mujeres que fueron y volvieron, alguna con un par de hijos, si no recuerdo mal. Hasta ahora que se sepa, no han tenido ningún problema de integración, siguen con su vida normal y, bueno, así está. En el caso de hombres, se sabe menos porque, claro, un hombre automáticamente pasa a estar en situación de que si estabas allí eras un combatiente. Y por tanto, ya no hay la duda de una mujer que ha ido, la han casado y estaba engañada. Es un combatiente. Algunos han vuelto, algunos han sido detenidos. Sé que en Alemania, por ejemplo, o en Francia, algunos han entrado en programas de radicalización. Y es todo lo que podemos decir. Alguno ha sido detenido, pero hay pocos. No es una cifra que digamos, se han detenido a 300 o 400 en toda Europa. No, son poquísimos, una decena, dos como mucho. Y por ahora, y que sepamos, no ha habido problemas con ellos. También es cierto que, claro, están muy controlados por las autoridades. Aquí en España, en Madrid, sí que ha habido, o era relativamente famoso un personaje, le llamaban el talibán español, porque estuvo con los talibanes, volvió a curarse de unas heridas, volvió a irse, estuvo detenido, luego lo liberaron. Y bueno, era una figura un poco a la que se le daba bastante seguimiento, pero ahí ha quedado todo y ahora mismo, pues en principio, está todo controlado y tranquilo y esperemos que dure. Ahora quiero que pasemos a hablar del otro lado de la situación, del terrorismo yihadista en suelo europeo. Pienso yo que empezamos a escuchar de este término más y más con los ataques bomba del 2004 en Madrid y del 2005 en Londres, que dejaron 194 y 53 civiles muertos respectivamente. Vimos también un incremento dramático a partir del 2014, cuando iniciaron los ataques de lobos solitarios en varios puntos del continente, y también vimos ataques organizados como los tres hombres bomba en París en el año 2015, que asesinaron a 130 personas. ¿Qué grupos están tras estos ataques y qué tipo de personas los llevan a cabo? Diferentes grupos y en algunos casos no está claro si había realmente un grupo que organizó la célula. Por ejemplo, la célula de los atentados de Barcelona en 2017 no está clara cuáles eran las relaciones internacionales que podían tener o qué conexión tenían con alguna organización yihadista. Se sabe que algo había, pero al morir el imán de la mezquita de Ripoll, que es una población relativamente pequeña del Prepirineo catalán, cercano a la frontera con Francia, o relativamente cercano. Se sabe que él tenía contactos, pero no se sabe qué contactos eran. Y por tanto, nosotros lo utilizamos como ejemplo de célula de gente nacida o que vino muy pequeña aquí a Cataluña, Europa, criados aquí, criados como uno más, con amigos no musulmanes, consumidores de alcohol, en algunos casos consumidores de drogas, con parejas novias no musulmanas, con una vida totalmente occidental, en algún caso, además, con trabajo relativamente bien remunerado y con posibilidades profesionales importantes, también con algún otro caso de fracaso escolar, de familias rotas, con alcoholismo en casa. Imagínate una familia musulmana, un padre alcohólico, pues lo que esto puede suponer a nivel de trauma, doble trauma para un adolescente, pero que en general no estaban considerados en absoluto ni peligrosos ni religiosos, perdón, ni radicales. Y esta célula, pues, es un ejemplo de un grupo de aquí, radicalizado, con un imán que es quien los une y les lanza el ataque, por decirlo así, el catalizador. Pero tenemos otros ejemplos, como decías, de lobo solitario en Toulouse, Mohamed Merah. No está claro tampoco qué conexiones podía tener. Alguna tenía, un pequeño delincuente que se radicaliza en la cárcel y acaba llevando a cabo atentados. El 11M sí que fue un grupo de mezcolanza de pequeños delincuentes, con alguno que estaba en España con una beca de estudios, estaban relacionados con la célula de España de Al Qaeda,
Pero claro, aquí es lo que te decía, hay distintas generaciones, ¿no? El 11M y el 7J de 2005 en Londres son ataques de primera generación y todo lo que viene después ya segunda y tercera generación. Ripoll, por ejemplo, 2017 en Barcelona es tercera generación. Y en medio, pues hay un montón, por desgracia, de atentados de lo que se llama, o se mal llama, lobos solitarios, de estos individuos que actúan, se radicalizan a través de Internet. Algunos sí que tienen algún contacto personal con alguien, pero a veces lo hacen todo ellos mismos, se dan de alta, por decirlo así, como soldados del califato a través de una web, juran fidelidad al califato, a Estado Islámico y a partir de ahí pues lanzan el ataque. ¿Problema de este tipo de actores solitarios? Bueno, pues que son muy difíciles de controlar. Un grupo siempre es más fácil porque siempre puede haber alguno que se vaya de la lengua, que meta la pata, que hable de más, pero los actores solitarios es casi imposible. De hecho, tenemos un ejemplo también aquí en Barcelona de un hombre que entró a una comisaría con un cuchillo de grandes dimensiones y atacó a una policía. Este individuo fue eliminado por los policías al atacar con el cuchillo. Dispararon sobre él y lo mataron, lo abatieron. Y luego se ha sabido que era un homosexual que se ha llegado a la conclusión que quería limpiar su condición de homosexual activo, además, activo en redes, a través del martirio. Es decir, que tenemos distintos escenarios, distintos actores, pequeño delincuente, homosexual que quiere limpiar, por decirlo así, su nombre, su persona, grupos de jóvenes normales, entre comillas, que se reúnen para llevar a cabo atentados, grupos sí ya organizados en su día por organizaciones terroristas, y esto hay que ver cómo evoluciona, porque además cada pocos años encontramos fórmulas nuevas de ataque y por tanto pues tenemos que estar muy atentos a esto. Sí que es cierto que las organizaciones yihadistas, empezando por Al-Qaeda después del 11S, lo que vieron es que los ataques directos contra las potencias occidentales no eran buena idea. ¿Por qué? Porque la represión, contraataques que recibían eran muy duros, ¿no? Cayó el Afganistán de los talibanes en su día, cayó Estado Islámico, hay todavía presencia militar europea en el Sahel y por tanto les interesa menos atacar directamente a Occidente y en todo caso, pues como hace Boko Haram en Nigeria o Al-Shabaab en el Cuerno de África, ganar territorios y quedarse allí, más con un territorio y a crecer cuando tengan la fuerza para hacerlo. ¿Cómo llegan estos grupos yihadistas a convencer a personas en Europa a hacer este tipo de ataques? ¿Son las mismas técnicas que usaban para reclutarlos y llevarlos a Siria e Irak? En algunos casos sí, en otros no. Cada célula, cada individuo tiene su propia historia, ¿no? Como te decía, Mohamed Merah, pues es un pequeño delincuente que en la cárcel se radicaliza. Se radicaliza pues conociendo a islamistas radicales que están en prisión, que lo introducen en el mundo de la ideología yihadista y a partir de ahí él, por carácter o por la razón que sea, decide actuar. La célula de Ripoll, por ejemplo, pues son un grupo de jóvenes, como te decía, normales, que ya se están radicalizando. Uno de ellos es un joven con una personalidad muy fuerte, es un líder fuerte, y entra en contacto con el imán de la localidad, que es quien acaba haciendo de emir de la célula y que les guía y les ayuda a dar el paso hacia una célula terrorista. El problema que tenemos con el yihadismo es que no hay un perfil. Esto cuando trabajo con policías, por ejemplo, es complicado porque lo primero que te pide un policía es un perfil. ¿Yo a quién tengo que buscar? Bueno, pues el problema es que no hay un perfil. El problema es que puede ser un converso. Tuvimos también una célula cerca de Barcelona que eran casi todos conversos, alguno un pequeño delincuente incluso, que se había convertido al Islam y desde entonces realmente había abandonado esta pequeña delincuencia, pero que estaba formando una célula para atentar. Entonces, pueden ser musulmanes de primera generación, segunda generación, pueden ser conversos, pueden ser gente muy religiosa, puede ser gente que no es nada religiosa, que toma drogas, que tiene una vida absolutamente fuera de lo que es el Islam y que sufre o padece un proceso de radicalización bastante rápido y a partir de ahí se lanza a actuar, ¿no? Hemos tenido en Londres algunos apuñalamientos de personas, de un individuo o dos, se radicalizan en casa viendo propaganda yihadista durante horas y horas y horas y un día pues cogen un cuchillo y deciden salir a atacar. El drama de esto es que si no se localiza de algún modo su consumo
de propaganda yihadista, pues es imposible detectarlos y obviamente alguien con un cuchillo o con un coche dispuesto a morir en el atentado bueno, en cualquier momento, eso en Israel, por desgracia, lo conocéis muy bien, porque es periódico, ¿no? Desgraciadamente nos llegan noticias así, pues es prácticamente imposible de parar. Claro, lo que te decía, ¿no? Una persona, todos tenemos cuchillos en casa, ahora salgo a la calle y empiezo a apuñalar gente, ¿no? Esto es impredecible prácticamente. El problema es doblemente grave en este sentido. ¿Hay hoy en día todos los cuerpos de seguridad de países europeos unidades dedicadas al contraterrorismo islámico? Sí, por desgracia llegaron tarde, hay que decirlo. Los franceses quizá eran los que estaban más avanzados, porque ellos ya habían tenido atentados del grupo islámico armado por su relación colonial con Argelia. Pero, por ejemplo, en el Estado español, los servicios de inteligencia no estaban dimensionados para el fenómeno yihadista. Aquí todo era ETA, todo era el problema de la organización terrorista que había en el País Vasco, y ahí se dedicaba prácticamente todos los esfuerzos de seguridad. Precisamente por eso pudo haber un atentado como los del 11M de 2004. Luego se supo que había montones de cintas en árabe que nadie había podido traducir porque no había los suficientes expertos traductores para hacerlo. Y no había formación. Entonces, a partir del 11M sí que se empieza a cambiar esto. Policías autonómicas como la catalana Mossos d'Esquadra, pues también, que ahí yo ya conozco más, empiezan a trabajar y a trabajar muy bien, además, este fenómeno, y en toda Europa tienen que hacer lo mismo, pero realmente no se esperaba. En principio, los estados normalmente tienen su agenda interior. Y España tenía la suya, los británicos tenían la suya con el IRA, Francia sí que tenía un poco más, pero quizá no lo que debieran. En Bélgica estaban completamente en fuera de juego, como se ha podido ver, y por tanto han tenido que espabilar mucho y ha costado, en algunos casos, como en el caso español, ha costado unos cuantos atentados que la coordinación policial fuese todo lo buena que debía haber sido desde un primer momento. Ya para terminar, quiero que hablemos un poco de datos actuales para entender la imagen mejor. ¿Cuáles dirías tú que son los países europeos con la mayor presencia de yihadismo como ideología y de grupos yihadistas y por qué ocupan este lugar? Bueno, pues eso es muy fácil. Solo nos tenemos que ir a las listas de atentados: España, Francia, Bélgica y Gran Bretaña. ¿Por qué? Bueno, porque son posiblemente los tres estados con más población de origen musulmán. En Alemania también hay muchos, pero es la comunidad turca, y en Turquía no ha tenido el éxito, o quizá la integración turca en Alemania es mejor de lo que ha sido la marroquí o algeriana o pakistaní o de Bangladesh en España, Francia, Bélgica o Reino Unido. Y entonces, bueno, es por eso, a mayor población, mayor posibilidades de que alguien se radicalice. En el caso español, además, como no había la suficiente atención sobre el fenómeno, pues se descubrió tarde y mal, además, que había unas redes muy importantes y durante muchos años hubo muchas detenciones. Y en el caso francés, pues un poco lo mismo, ¿no? En las banlieues famosas había, bueno, muchos jóvenes dispuestos a unirse a las filas del yihadismo, y en Bélgica, además, pues tenía el problema de que la legislación, además, no ayudaba mucho a practicar detenciones y a llevar a cabo determinadas investigaciones. Entonces, bueno, pues son los países donde ha habido más atentados y es por un tema de población, y además, bueno, en caso de España-Francia, porque es línea directa, todo el litoral español, perdón, es línea directa África o norte de África o Magreb al corazón de Europa. Hay mucha población de origen marroquí, de origen algeriana, y claro, es más fácil encontrar allí pues colaboradores, etcétera, ¿no? La población donde esconderse siempre se pasa más desapercibido en un lugar, si tú eres marroquí, por poner un ejemplo, donde hay muchos marroquíes, que no pasa en un sitio donde no hay. Es así. Entonces, bueno, las razones son esas, son esta suma de razones que son lógicas también dentro de lo que es el estudio del caso. Y por desgracia, y seguramente, pese a los esfuerzos de los cuerpos de seguridad, de los servicios de inteligencia, pues también es en estos ámbitos donde puede ser que en los próximos años siga habiendo más caldo de cultivo. En España, por ejemplo, cada año se están deteniendo entre 20 y 30 personas.
La mayoría por propaganda, algunos por captación y algunos pequeños casos cuando ya están empezando a preparar atentados. Pero vaya, que el reguero de detenciones no para. Deja de ser noticia porque, claro, cuando hay mucho no es noticia, o pasan de ser de portada a breve en los periódicos, para entendernos, pero hay una continuidad en las detenciones que nos dice que cualquier día podemos tener un susto. ¿Y cuáles son los grupos yihadistas con más influencia en el continente europeo? Normalmente es el grupo yihadista más fuerte en el momento. En su tiempo fue Al-Qaeda y luego Estado Islámico probablemente. Luego también hay una cuestión de connacionales. En Francia en su día, pues el Grupo Islámico Armado, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. En España, en cambio, en su día fue Al-Qaeda. Estado Islámico por aquí tiene poco, que sepamos, ha tenido muy poca presencia, por no decir ninguna. Es decir, pues los que se han adherido a su ideología o han jurado fidelidad al califato lo han hecho a través de Internet. Pero al final el fenómeno del yihadismo es que, contrariamente a las organizaciones que conocíamos, una ETA, un IRA, unas Brigadas Rojas, no es una organización piramidal en la que el miembro entra allí como militante dentro de una célula y recibe una formación determinada, política, operativa, etc., sino que es alguien que en su casa se radicaliza, quizá con algún amigo, quizá con la influencia, pues eso, de algún adulto con algún contacto, forman sus células y se lanzan al ataque. No necesitan estar dentro de una estructura determinada. Y ahí es, una vez más, donde es más difícil de dictarlos. Al final, su afinidad no es tanto con una organización como con una ideología. Y ese es el gran problema. Mientras haya jóvenes, sobre todo jóvenes, dispuestos a adherirse a esta ideología y a llevar adelante sus postulados, es decir, a llevar a cabo atentados, el problema persistirá. Y la gran lucha, obviamente hay una lucha operativa de tener células, de tener gente que está haciendo propaganda, etcétera, proselitismo, pero sobre todo lo importante es la lucha por lo que siempre se ha llamado los corazones y las mentes, para conseguir que los jóvenes no vean esta ideología como atractiva y por tanto decidan unirse a ella y dar el paso a atentar. Esto va para largo, yo siempre lo he dicho, tendrá subidas y bajadas, hay que ver cómo evoluciona ahora a raíz de la situación en Siria, pero bueno, tenemos problema para muchas décadas. Muchísimas gracias, Joffrey. Creo que nos has dado una imagen muy completa y clara sobre cómo se ve el yihadismo en Europa. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora tengan una imagen más completa y clara de cómo se ve el yihadismo en el continente europeo. Si les gustó el episodio y les gusta mi podcast, por favor vayan y denle puntaje en Spotify, en YouTube o donde quiera que lo estén escuchando. Les recuerdo que les dejo también abajo artículos sobre Medio Oriente si quieren profundizar y leer un poco sobre actualidad. Que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.